Me hacen la siguiente pregunta. ¿Por qué ustedes los católicos bautizan niños si Jesús se bautizó adulto para darnos el ejemplo de que el bautismo es para adultos y no para niños? Bien, a la persona que me hace esta pregunta y a quienes piensan de la misma manera, la respuesta es la siguiente. Quiero decirles primero que todo que están equivocados en esa apreciación, porque resulta de que Jesús no se bautizó adulto para darnos el ejemplo de que el bautismo es para adultos, no. Jesús se bautizó para darnos el ejemplo de lo importante que es el bautismo en el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza, a tal punto que Él, siendo Dios y no teniendo pecado, se bautizó. Resulta que si nosotros vamos a Hebreos 4:15, dice que Jesús fue semejante en todo a nosotros los hombres, menos en el pecado. Entonces, Jesús es Dios y no tiene pecados, y aún así Él se bautizó. Entonces, aunque un bebé no tenga pecados propios, así como no los tenía Jesús, nosotros los bautizamos por lo importante que es el bautismo en la Nueva Alianza, en el Nuevo Testamento, para los niños, porque los hace hijos de Dios, hermanos en Cristo Jesús, miembros de la Iglesia, cuerpo de Cristo, para que reciban el Espíritu Santo, para que sean herederos de las promesas de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, el ejemplo que nos da Jesús al bautizarse no es que el bautismo es para adultos, no, el ejemplo que nos da Jesús es que el bautismo es tan importante que hasta Él, siendo Dios y no teniendo pecados, pues se bautizó. Ahora yo quisiera dejarlos con la siguiente reflexión. Si Jesús se bautizó a los 30 años para darnos el ejemplo, según la apreciación que esas personas tienen, para darnos el ejemplo de que el bautismo es para adultos, entonces podríamos decir también que nadie se puede bautizar antes de los 30 años porque Jesús lo hizo a los 30 años. Y podríamos decir también que nadie puede empezar a predicar antes de los 30 años porque Jesús empezó su ministerio precisamente a los 30 años. Entonces, por eso es que esas apreciaciones o esas interpretaciones no son correctas. Ya sabemos que la interpretación correcta es que aunque Jesús era Dios y no tenía pecados, se bautizó para darnos el ejemplo de lo importante que es el bautismo en el Nuevo Testamento. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros bautizamos a los niños.